Yo quería compartir con ustedes hoy un mensaje que yo titulé Una cosecha excelente. No sé si yo creo que todos, claro, estamos familiarizados con el concepto de lo que es una cosecha. Cosecha, en términos generales, nosotros podemos ver que es un resultado, es un producto de algo, es un fruto de un esfuerzo. Yo vivo en el área de Homestead y esa es generalmente una área muy agrícola. Yo tengo la oportunidad de cuando yo voy a mi casa o salgo de mi casa, ver aquellos campos que yo veo cuando los están arando, los están preparan aquellos surcos tan perfectos, tan bonitos, y después cuando las plantas comienzan a surgir, a brotar, y de repente cuando ya veo, ya hay ahí un ejército colectando las cosas, llenando los camiones. Es un proceso que lleva esfuerzo, pero es lindo poder ver todas esas cosas y ver aquellas plantitas que nacen como soldaditos, así una detrás de la otra. Bien, aquello es algo bien hecho, una cosecha bonita, una cosecha abundante. Y nuestro Señor Jesús, en su palabra, Él emplea mucho esa palabra cosecha para enseñarnos a nosotros muchos principios del reino de Dios. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba al pueblo con ese principio, cosecha. Y después el Señor Jesús también, Él usó muchas parábolas para revelarnos el reino de Dios, porque Él vino para revelarnos el reino de Dios. Él vino para implantar el reino de Dios. Él vino para que nosotros recibiéramos el reino de Dios. Y en ese proceso de Él querernos revelar su reino, Él usó muchas parábolas. Las parábolas entendemos que eran historias que el Señor hacía con cosas cotidianas, con términos agrícolas, con términos de pesca, para Él explicar principios profundos. Usaba un lenguaje sencillo, pero para explicar cosas profundas. Y mucho nosotros escuchamos ese concepto, cosecha. Y mire que yo estuve ahí leyendo un poco sobre lo que es cosecha. Y me llamó la atención esto que yo leí que dice, la cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. Entonces es un ciclo. Para nosotros poder tener una cosecha, tenemos que ir a través de un ciclo, de un proceso para obtener un fruto, un producto, iglesia. Y como yo les decía, Jesús empleó mucho ese concepto. Y las parábolas, entonces nosotros vemos que Él usaba mucha comparación para explicar su palabra. Él comparaba el reino a muchas cosas. Y Él usaba frases tales como, el reino de Dios es semejante a... Y de ahí Él explicaba, contaba una historia, contaba una parábola. Otras veces Él decía, el reino de Dios es como... Y de nuevo Él contaba. O decía, el reino de Dios es parecido a... Y ahí Él venía e implantaba, enseñaba los principios del reino de Dios. Y estos principios, iglesia, puestos en práctica, nos llevan a estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quién quiere estar en el centro de la voluntad de Dios aquí? Creo que todos anhelamos eso, iglesia. Pero entonces tenemos que poner en práctica estos principios que Él nos revela en su palabra acerca del reino de Dios. Y a veces, iglesia, nosotros tal vez no los entendemos bien. Están allí en la palabra y a veces no los entendemos. No entendemos lo que Dios nos quiso decir. No entendemos lo que el Señor nos quiso decir en esos mensajes tan importantes. A veces nosotros nos angustiamos mucho. Por ejemplo, ¿quién aquí tal vez ya gastó tanto tiempo, empeño, energías
en hacer llegar el evangelio a alguien. ¿Quién aquí ya hizo eso? Yo creo que muchos. En familiares, en amigos, en vecinos, en compañeros de trabajo. Y a veces nosotros no obtenemos la cosecha que esperamos. Nosotros escuchamos, hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio. A eso fuimos llamados y nosotros nos animamos y vamos. Predicamos el evangelio, anunciamos las buenas nuevas. Y nos quedamos esperando un resultado inmediato, un resultado visible, palpable. Y ni siempre, iglesia, es así. A veces por la misericordia de Dios los resultados son casi automáticos, ¿sí o no? Pero hay veces que no, hay veces que no, y a veces nosotros ahí entramos en frustración, entramos en cansancio, entramos en desánimo, perdemos la fe. Y por eso yo hoy les quería compartir una parábola del Señor que nos ayuda a entender el principio del reino de Dios, que nos ayude en esa situación. Que la debemos entender para que podamos hacer la voluntad de Dios, descansar en la voluntad de Dios. En la siguiente parábola, el Señor nos anima a creer en el poder de la palabra. La palabra tiene poder, iglesia. El evangelio es poder de Dios para el que cree. Vamos a leer lo que dice Marcos 4 del 26 al 29. Esta es una parábola del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo así. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Entonces él está diciendo, el reino de Dios es parecido a un hombre, un agricultor que hace ¿qué? Esparce semilla, planta, siembra la semilla del reino de Dios. Continúa y dice, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Qué lindo, ¿no? Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, aquí está tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que vengas a hablar, Señor, a cada corazón, Señor. Ven a revelar tu reino a nosotros, Señor. Ven a ayudarnos a entender los principios de tu reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga aquí. Primeramente, ayudarme a mí, Señor, a entregar este mensaje y que todos podamos recibir la porción que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que leímos aquí? Un proceso de cosecha, descrito por el Señor Jesús. Y para entender un poco de esto, debemos recordarnos un poco de la famosa parábola del sembrador. ¿Quién no ha oído aquí la parábola del sembrador? ¿Qué cuenta la parábola del sembrador? Dice que se sembró, se esparció semilla. Unas semillas cayeron en el camino, la cual fue pisoteada y comida por los pájaros. Otra porción de las semillas cayó sobre terreno pedregoso
que terminó secándose. Otra semilla cayó sobre espinos y los espinos la ahogaron. Y otra porción cayó en tierra buena. Y lo que tenemos que tener claro aquí, porque el mismo Señor Jesús se tomó el trabajo de explicar esta parábola. Y la tierra, el suelo, representa el corazón del hombre. Entonces, para que entendamos estos principios, tenemos que entender, la tierra es mi corazón. La tierra es el corazón de tus familiares. La tierra es el corazón de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de los que te encuentras en el supermercado. La tierra son los corazones. Y la semilla es la palabra del reino de Dios. Importante que entendamos eso. Y vale la pena hacerse una pregunta. Si uno quiere entender las cosas, uno tiene que hacerse preguntas, iglesia. Es saludable hacer preguntas. A veces nos quedamos, nos dicen cosas, las oímos, no las entendemos y está bien no entender. Pero debemos hacer preguntas a Dios. Estamos leyendo su palabra, la leemos, no entendí, decirle, Señor, ayúdame a entender. Yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender tus principios, para que entendiéndolos yo los pueda poner en práctica. Entonces, ¿qué preguntas caben aquí? ¿Qué preguntas caben aquí para esta parábola? Primera que a mí se me ocurre, ¿quién es el agricultor? Porque la palabra dice aquí que el agricultor salió a sembrar, esparció. Y si nosotros leemos otras versiones de esta misma parábola, dice un hombre salió y esparció la semilla. ¿Sabe qué? En esta parábola específica, el sembrador eres tú, iglesia, soy yo. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué podemos deducir eso. Yo quería pedirles a los hermanos que dejaran ese trecho de la palabra allí, por favor, para que lo podamos acompañar. La parábola que acabamos de leer, ¿es posible? Ahí la tenemos. Entonces vamos a ver. Dice lo que nosotros acabamos de leer. Dice el versículo 27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Iglesia, ¿será que Dios se queda dormido? No. La misma palabra de Dios dice, no duerme ni dormita el que guarda de Israel. Entonces, y después dice aquí, dice, la tierra, dice, produce las cosechas por sí solas. Vamos a leer el 27 completo. Dice, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. ¿Será que Dios no entiende lo que él hace? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos ayuda a deducir eso, iglesia? El sembrador, el hombre que esparce en esta parábola específica, somos nosotros. Somos la persona que recibió el reino de Dios, creyó en el reino de Dios y ahora tiene en sus manos la semilla del reino. Todos ustedes son sembradores. Yo soy sembrador. Tenemos las semillas. Somos sembradores en potencia, porque ni todos lo hacemos. Pero en potencia tenemos la semilla del reino en nuestras manos para que nosotros la esparzamos. Entonces, ¿qué entendemos aquí primero? ¿Quién es el agricultor? Nosotros somos los agricultores. Entonces a veces yo digo, ok, yo entiendo, yo soy el agricultor, yo soy el que tengo que sembrar y yo lo he hecho. Tú puedes decir, yo lo he hecho, porque yo ya entendí ese principio y yo he sembrado en mi familia, yo he plantado en mis compañeros de trabajo, en mis amistades, en mis hijos. Yo les he hablado de la palabra.
y no se convierten. No abren sus corazones. Están duros, están fríos. Y me desanimo. Me desanimo, iglesia. ¿Quién ya pasó por eso? ¿Será que solo yo he pasado por eso? Yo creo que no, yo creo que muchos pasamos por eso. Nos desanimamos y a veces pensamos, debe ser que yo no estoy haciéndolo correctamente. A lo mejor tengo que alterar un poco la semilla. La semilla no la podemos alterar. La palabra de Dios no la podemos alterar, iglesia. A veces yo digo, es que tengo que hablar diferente. Es que yo no hablo como aquella persona. Aquella persona tiene el don de hablar, de convencer, de hablar bonito, de hablar elocuentemente. Y yo digo, el día que yo aprenda a hablar como esa persona, al que yo le hable se va a convertir. Me va a oír, se va a entregar al Señor. Y cosas como esas nos pasan por la mente, iglesia. Nos pasan por la mente. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿De quién es la responsabilidad del brote y el crecimiento de la semilla? ¿De quién es la responsabilidad? Ya hay un agricultor, ya hay alguien que la planta, la esparce. Pero ahora, ese momento de esperar de que haga el brote, de que crezca, ¿de quién es esa responsabilidad? Cabe la pregunta. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 3, del 7 al 9. Y dice así la palabra. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento, iglesia? Dios. Dios da el crecimiento. Y prosigue así. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos, ¿qué cosa somos? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, iglesia, es Dios que hace el trabajo. Nuestra responsabilidad es esparcir, es plantar. Pero ese proceso, cuando la semilla cae, primero entendimos que el corazón es la tierra. Dios trabaja los corazones, iglesia. Vemos como yo les describí ahí, que yo veo en las plantaciones allá en Homestead. El proceso de arar la tierra, de fertilizar la tierra, de regar la tierra, de prepararla. Todo eso Dios lo hace en nuestros corazones. Él es el que ara nuestros corazones. Él es el que los riega, Él es el que los prepara, para que en el momento que llega alguien y esparce, el corazón está listo. Amén. Y recibe la palabra. Pero eso no depende de mí. No depende de mí que cuando esa semilla caiga, germine en el momento que yo espero, que cumpla las expectativas que yo me formo, que yo tengo. Porque eso depende de Dios. Dios es soberano. Y Dios puede tener intención que tu vecino, que tu hijo hoy venga a los pies de Cristo. Y con la palabra que tú le vas a decir hoy, que él va a oír hoy, él se quebranta y se entrega y clama por el Señor y recibe el Espíritu Santo. Pero puede ser que no pase. Depende de Dios, depende de la voluntad de Dios, depende de cuando Él diga, hoy es tu día, hoy es día de salvación para esta persona. Depende de Él, iglesia. Depende de Él. Debemos tener bien en cuenta eso, porque muchas veces, iglesia, podemos hasta prepararnos para ser evangelistas. Tomamos cursos, leemos la palabra, nos memorizamos versículos. Estoy preparado para salir allá y pregonar. Y tal vez un día fui y vino un grupo y se entregó al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero volví al siguiente día y nadie me hizo caso. Usé las mismas técnicas, porque hasta técnicas podemos aprender.
Podemos aprender frases específicas para entrar en una conversación con una persona. Todo eso es aprendido. Está ahí para que nosotros lo empleemos. Pero ni siempre funciona, iglesia. Ni siempre funciona a nuestros ojos. No es visible. Ustedes ya tal vez cuando estaban en sus tiempos de primaria tal vez, ¿no hicieron aquel experimento de ver la semillita de frijol germinar? ¿Quién hizo ese experimento? Yo creo que todos lo hicimos en la escuela. A todos, en la clase de ciencias naturales, vamos a ver cómo germina una semilla, ¿no? Y poníamos la semillita en aquel vasito con tierra y después el proceso de observar. Porque con esa semilla es fácil observar ese proceso. Vamos viendo cómo la semilla de repente se va poniendo como arrugadita, arrugada, de repente como que se abre. De repente vemos que sale una cosita verde por en medio y vemos que va saliendo una plantita. Es algo formidable, como es la naturaleza. Pero así el mismo proceso que Dios hace cuando la semilla es plantada. No es visual para nosotros lo que está pasando, pero tal vez está saliendo una hojita. Está saliendo una raíz por abajo, en las palabras que tú has sembrado. Y tú no lo ves, pero el Señor sabe, el Señor ve, Él está en el proceso. Y ese fruto de repente va a germinar, va a dar fruto, va a brotar esa semilla, iglesia. Déjame decirte una cosa. Yo quiero recordarte algo y animarte. La semilla germinará, iglesia. Ten ánimo, persevera, porque esa semilla que tú has plantado dará fruto. ¿Quién cree eso, iglesia? Entonces, si el Señor es el que se encarga del crecimiento y el brote de la semilla, ahora cabe otra pregunta. Y yo me pregunto, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ese proceso? Porque si ahí la palabra que leímos dice, podemos estar dormidos, la tierra da fruto por sí sola, y entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué yo hago? Nuestra responsabilidad es plantar, iglesia, es sembrar, es creer y esperar pacientemente. Esa es nuestra responsabilidad. Mira lo que dice Gálatas 6 del 7 al 9. Y aquí el Señor está hablando a los Gálatas que estaban en ese conflicto interior que nosotros muchas veces tenemos. De lo mismo que hablaba Pablo en Romanos. Quiero hacer una cosa y no la hago. Y aquello que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esa batalla constante de la carne y el espíritu. Que todos pasamos por eso. Y entonces aquí en Gálatas, Él les dice, ¿sabe? Yo sé que ustedes pasan por esto, porque Él está hablando aquí en Gálatas de los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Entonces Él les dice, ustedes tienen que recordar para batallar, para pelear esta batalla, hay que tener un principio en mente, un principio presente. ¿Cuál principio? El principio de la cosecha. Y aquí escribe Pablo, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, iglesia. Qué principio tan tremendo. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora piensa, iglesia, pon tus manos así y piensa, esta es mi cosecha. Esta es mi cosecha en mi vida, en mis hijos, en mi casa. Y a veces podemos ver esa cosecha y poder decir, gloria a Dios, Señor, gracias. Una obra magnífica tú has hecho. Pero puede ser que también yo diga, Señor, yo quería que fuera diferente. Yo quería recoger otros frutos. Yo quería que la cosecha
fuera distinta. Entonces el Señor nos recuerda aquí. Entonces recuerden que lo que tú plantaste es lo que tú vas a recoger, vas a cosechar. Y con esto, iglesia, yo no estoy diciéndote esto, recordándote esto, para desanimarte. Porque tú puedes decir, ay, sí, fue mi culpa. Planté mal, puse la semilla errada, no planté, es mi culpa. Puede ser que sea, iglesia, pero el Señor es grande en misericordia, que Él perdona. ¿Y sabe qué Él nos dice cuando venimos a Él buscando el perdón de Dios? Él nos dice, ok, hijo, cambia la semilla. Cambia la semilla. A partir de hoy, cambia la semilla. Si tú cambias la semilla, vas a tener una cosecha diferente. Entonces, iglesia, si nosotros hoy no estamos conforme con lo que nosotros estamos teniendo como fruto, como producto, como cosecha, hoy es día de arrepentimiento. Y eso implica cambio de semilla, iglesia. Anímate, cambia la semilla, iglesia. Pero sigue así diciendo la palabra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción, muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces aquí la palabra sí nos exhorta a nosotros a analizar nuestra cosecha, pero también nos dice y nos anima, no te des por vencido, no te des por vencido, persevera. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo tú vas a cosechar, iglesia. ¿En qué tú has gastado tiempo? ¿En quién tú estás esperando ver frutos diferentes? Piensa en eso por un momento. El Señor te está diciendo hoy, persevera, continúa plantando, que en su tiempo tú vas a ver los frutos, iglesia. Tú vas a ver los frutos. Y recordemos, iglesia, el Señor es el que trata la tierra, es el que trata los corazones. Nuestro trabajo es plantar. Y a veces nosotros nos creemos que ese trabajo de tratar la tierra, tratar el corazón es mío. Y trato de cambiar a las personas. Ahí vemos que esposos tratando de cambiar a la esposa. La esposa tratando de cambiar a ese hombre cabeza dura. Queremos cambiar a nuestros hijos. Y no somos nosotros los que cambian los corazones. Es la palabra plantada en ellos. A veces creo que tengo la unción de cirujano. Voy a hacer operación, cirugía de corazón abierto. Voy a coger aquí a mi mujer, le voy a hacer cirugía, le voy a abrir el corazón, voy a coger esta válvula aquí que está un poco y voy a ponerle aquí para que ella me respete. Que respete a este hombre, que me reconozca como cabeza. Ahí viene la mujer, también cirugía de corazón abierto para el marido, para que me ame. Iglesia, y en ese proceso de esas cirugías, hasta la hacemos sin anestesia. Y herimos a las personas, las maltratamos, hacemos la cosa peor, creyendo que somos nosotros que va a cambiar el corazón de esa persona. No soy yo, iglesia, no son ustedes. El Señor en su palabra dice, en el libro de Ezequiel, Él le dice al pueblo de Israel, yo voy a cambiar ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Quién es el que cambia los corazones? Dios, iglesia. Entonces, si hemos entrado en esa unción de cirujanos, pidamos perdón, iglesia. Pidamos perdón
y dejemos que Dios trabaje y concentrémonos en nuestra obligación, que es esparcir, plantar y esperar pacientemente, iglesia. Hay muchas cosas que nosotros tratamos y a veces yo digo, ok, yo soy espiritual. Entonces, ¿qué? Para cambiar el corazón en mi casa, yo voy a ayunar. Voy a hacer el ayuno de Daniel para que esa mujer cambie, para que ese hombre cambie, para que ese niño sea obediente. Voy a ayunar y todo va a cambiar. Eso es bueno, iglesia. Ayuna, ora. Eso debemos hacer. Pero no hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque tenemos que plantar, iglesia. Si yo solamente me quedo esperando que el Espíritu Santo derrame una unción de amor sobre mi esposa, sobre mi esposo, que derrame una unción de obediencia sobre mi hijo, y yo no planto, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. El Señor va a decir, hijo mío, hija mía, sí, yo me agrado de esa oración, también es mi voluntad, pero hijo, hija, no te olvides, planta, porque yo te he elegido como colaborador, y tu colaboración es plantar. Es plantar. Entonces, hoy es el día de recordarnos, iglesia, que debemos plantar en los hijos, plantar en el cónyuge, plantar en los familiares. Esa es nuestra misión, plantar, esparcir la semilla y esperar que el Señor hace la obra. Miren lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es eso lo que queremos, que nuestros familiares lleguen a la salvación, que nuestros hijos se entreguen al Señor y tengan pasión por el Señor, que tengan una fe enorme. Y dice aquí la palabra, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso queremos, que lo invoquen. Pero dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces ahí está un campo, iglesia. Y nosotros podemos observar ese campo, esa tierra, allá afuera en términos generales y decimos, wow, cómo quisiera que ellos invocaran el nombre del Señor, que se entreguen al Señor, que abandonen sus malos caminos. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo ellos van a invocarme? Si tú no esparces, si tú no plantas, porque ellos necesitan escuchar de mí para que yo haga el proceso en ellos. Somos colaboradores, iglesia, somos colaboradores de Dios por su gracia y por su misericordia. Y a veces, ¿sabes por qué yo no lo hago, iglesia? Porque yo espero las condiciones más favorables para hacerlo. Usted sabe, aquel agricultor que se queda esperando, ¿será que va a llover mañana? ¿Será que va a llover? Y la tierra va a estar suave para que yo plante. A veces yo espero las condiciones exactas, precisas, para que mi hijo me oiga. No, el día que él esté tranquilo, que no haya ninguna distracción en la casa, que todo esté en paz, ese día yo me voy a acercar y le voy a hablar. Y él me va a oír. O no, a mi esposa, no, hoy
ella está de mal humor, entonces no le voy a decir nada, no voy a hablar, no voy a plantar. Ahí la esposa piensa lo mismo. Esperamos las condiciones ideales para sembrar la palabra. Y mire lo que dice aquí Eclesiastés 11:4. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha, iglesia. Entonces eso nos pasa a nosotros muchas veces. Estoy aquí con las semillas en la mano y yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento adecuado, preciso? Hoy me van a oír, no mañana, no, hoy no. Y las cosas pasan, el tiempo pasa, las condiciones pasan, las condiciones hasta se empeoran. Y yo con las semillas en la mano, no planto, me quedo con ellas, no las esparzo, esperando el momento adecuado. Esos momentos, iglesia, ni siempre van a llegar. A veces sí, por la misericordia de Dios, pero muchas veces no. Esas condiciones ideales no se van a presentar. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a esparcir la semilla, voy a plantar, voy a amar, voy a ser misericordioso. Voy a anunciar la palabra, voy a hablar la palabra en mi casa, voy a leer la palabra en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Vamos a alabar al Señor, crear un ambiente en el que el Espíritu Santo pueda actuar, para que esas semillas puedan brotar y germinar. No nos quedemos esperando ese momento adecuado, porque iglesia, algunas veces nunca va a llegar. Nunca va a llegar ese momento ideal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es confiar en el poder transformador del Evangelio. Mire lo que dice aquí en Isaías 55, del 10 al 13. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Muchas veces hemos escuchado ese pasaje. Sabemos de memoria y decimos, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. No es verdad, iglesia. Necesitamos creer más en eso. Necesitamos creer que realmente la palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. ¿Y qué más dice aquí? La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Entonces, una promesa tremenda aquí, iglesia, que nos tenemos que apropiar de ella. La palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. Entonces yo tengo que tomar valentía y esparcir, plantar, sembrar, esperar, creer, con paciencia esperar. Y el Señor tiene promesas lindas para nosotros aquí. Mire lo que dice aquí, voy a leerles de nuevo el versículo 12, lo que acabo de leer. Y el 13.
Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Es el Señor que transforma, iglesia, como yo ya les había dicho. Y Él aquí nos dice, yo transformo espinos a cipreses y transformo ortiga a mirtos. ¿Tú ya conociste a alguien o será que tienes a alguien cerca de ti que ha sido un espino? Una persona difícil que tal vez te ha herido, porque el espino eso es lo que hace. Los espinos, tú te aproximas de él, no tienes cuidado, te rasgan la piel, te hieren, te lastiman. ¿Tú has tenido contacto con algún espino? Piensa y tú puedes decir, esa persona es un espino. Es un espino. ¿Y quién la podrá cambiar? ¿Quién la puede cambiar, iglesia? El Señor Todopoderoso. Él puede cambiar esa persona que tú la consideras un espino en un ciprés. En un ciprés es un árbol grande, alto, frondoso, que da sombra. El Señor hace esa transformación. Puede ser de que tú estés mucho tiempo orando por alguien y diciendo, Señor, ¿cuándo esta persona va a cambiar? Esta persona ha hecho tanto daño, tanto daño. Déjame decirte, iglesia, el Señor cambia esas personas. Él es todopoderoso, Él es misericordioso y Él lo va a hacer. Él puede hacerlo. Si hay alguien que lo puede hacer, es el Señor Todopoderoso. Necesitamos creer en eso. Dice Él también que Él va a cambiar la ortiga a mirtos. ¿Qué es la ortiga? La ortiga es una planta que si tú tienes contacto con ella te irrita la piel. Te irrita la piel. Empieza a picarte. Esa es la ortiga. ¿Conoces a alguien así? Que te aproximas de ellos y como que ya te da no sé qué cosa, ¿no? O a veces puedo ser hasta yo mismo que soy esa ortiga. Pero el Señor es grande en misericordia, que Él cambia, Él transforma esas ortigas ¿en qué? Aquí dice la palabra, en mirtos. ¿Qué son los mirtos? Es una planta que es aromática. Ella tiene un aroma muy agradable y se usa mucho en las fiestas. En las fiestas que hacían los judíos en la época de los tabernáculos. Ellos usaban mirtos para adornar, para que hubiera un aroma agradable en esas fiestas. El Señor hace esa transformación. Vimos lo que Él hizo en la vida de Pablo, cuando él era Saulo, persiguiendo a la iglesia. Saulo, aquel hombre que perseguía, que presenciaba ahí la muerte de los discípulos. Podíamos decir que él era un espino, que él era una ortiga, pero el Señor lo convirtió en un ciprés. Convirtió a Pablo. ¿Quién podía pensar que ese hombre iba a cambiar? Nadie, ni los discípulos, porque la palabra cuenta que Dios le habla a su discípulo, al hombre de Dios. Le dice, ve donde Pablo y impone las manos sobre él. A Ananías le dice, y ora por él, porque aquel hombre, él va a recobrar la vista. Y Ananías le dice, aquel espino, aquel que nos ha perseguido, aquel que nos ha maltratado, aquel que ha perseguido la iglesia, ese no tiene remedio, Señor, yo no voy para allá. Pero el Señor le dice, yo escogí a ese hombre como instrumento para enviarlo a los gentiles y para ponerlo enfrente de reyes para dar mi testimonio. Iglesia, nosotros podemos ver esos Saulos entre nosotros.
hombres, mujeres que decimos, no tiene remedio. Ese no tiene remedio. ¿Qué podemos hacer? Pero Dios puede decir, yo lo escogí a él, a ella como un instrumento. Yo lo voy a usar como un instrumento. Y tu parte es plantar, porque tú eres solamente un colaborador. En ese tiempo, Ananías fue el colaborador de Dios. Él no quería ir, pero él dijo, ok, Señor, voy a colaborar contigo. Y fue y le dijo, Saulo, recobra la vista. Y la palabra dice que escamas cayeron de sus ojos. Y ya sabemos cuál fue la vida de Pablo después de eso. Hombre de Dios que fue usado tremendamente para el reino de Dios, iglesia. Y eso es lo que Él puede hacer con esas personas de las cuales nosotros hemos desistido. El Señor hace la obra. Necesitamos creerlo. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia del Señor, iglesia. Yo quería invitar aquí a los hermanos de la alabanza, por favor, para entrar en la conclusión. Iglesia, yo quería continuar animándote a no desistir. A como dice el versículo, no cansarnos de hacer el bien. No cansarnos de sembrar la palabra. No cansarnos, iglesia. Y puede ser que en ese proceso de espera, tal vez tú estás esperando un fruto diferente en tu hijo. Un fruto diferente en tu esposo, en tu esposa, en tu familiar. Estás esperando un fruto diferente. Y hasta has derramado lágrimas, esperando, diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a haber esa transformación? ¿Cuándo esas luchas van a cesar? Pero mira lo que el Señor nos dice hoy. Salmos 126, del 5 al 6, dice así: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Gloria a Dios. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Iglesia, la cosecha va a venir. Persevera. Espera en el Señor. Cree en el poder de la palabra, que el Señor va a hacer su obra. Porque es Él que trabaja los corazones. Nosotros solo somos los colaboradores, y la colaboración es esparcir, plantar, no cansarnos y creer en Él. Concluyendo, iglesia, no nos cansemos de esparcir el evangelio, de sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. Plantemos diligentemente y confiemos que la cosecha será abundante, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y inclina tu cabeza como reverencia al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente venimos ante ti, Padre, y queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte perdón si nosotros hemos plantado la semilla equivocada, Señor. Te queremos pedir perdón si hemos cesado, parado de plantar, Señor, la semilla del reino. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre.
te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que podamos nosotros, Señor, a partir de hoy ser diligentes en la siembra, ser diligentes en plantar la semilla del reino. Que podamos llenarnos de fe y creer en el poder de tu palabra, Señor. Porque cielo y tierra pasarán, mas tus palabras ya jamás pasarán, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, por aquellos hogares, Señor, que están necesitando de aquella transformación, Señor. Pon tu mano poderosa ahí, Señor. Haz su trabajo en cada corazón, Señor. Prepara la tierra, Señor. Remueve la tierra, abona la tierra, Señor. Déjala lista, déjala preparada, Señor, para que tu semilla, Señor, brote, germine, Señor, y podamos ver frutos de tu reino, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestros familiares, Señor, en las personas que están cerca de nosotros, Señor. Transforma a aquellos, Señor, que nosotros hasta hemos desistido porque creemos que son improbables, que nunca van a cambiar, Señor. Pero hoy tu palabra nos ha recordado, Padre, de que tú eres capaz de cambiar cualquier corazón, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y que nosotros, Señor, en medio de nosotros vamos a ver aquellos Saulos convertidos en Pablos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque todo esto, Señor, la siembra, la cosecha, todo eso, Señor, es para la gloria y solamente de tu nombre, Señor. A ti te damos gloria, Señor. A ti te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.